Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos en el programa 55 de Geopolítica y Trabajo. Y hoy es 5 de noviembre, un día importante. Hay un tema de Tan Biónica que dice en cada 4 de noviembre. Bueno, estamos al día siguiente del día de la banda Tan Biónica. Y hoy estamos sin Rubén porque lo tenemos directamente en el Congreso de la CGT. Ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Hoy hay Congreso de la CGT para renovar autoridades una vez cada 4 años. Y nos había parecido importante, bueno, estamos sin Rubén, pero estamos como siempre con Daniel Martín, ahí manejando los controles, las cámaras, el sonido, y con Alejandra Piaggi, por supuesto, también siempre controlando todo desde su celular y desde la oficina que está allá arriba y nos ve desde allá, desde la torre de control. Así que nos había parecido un tema importante o interesante, ya que nos acercamos a fin de año, hablar un poco del mundo y preguntarnos si, como dice el tango de Discépolo, si el mundo fue y será una porquería, porque no deja de ser interesante que hace ya más de un siglo se haya dicho que el mundo era una porquería y que será una porquería. Y bueno, en gran medida cuando uno ve las cosas que pasan en el mundo y quienes gobiernan y las guerras y los genocidios y cómo pasan los genocidios delante de nuestros ojos, uno se pregunta si efectivamente algo ha cambiado o si incluso no se ha agravado. Pensar que Discépolo escribió ese tango, el mundo fue ya una porquería, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto. Y ya en ese momento el mundo pareció una porquería y después de eso vinieron cosas muchísimo peores. Pero también cosas mejores, todo el proceso de independencia de los países de África y de Asia, todo el proceso de emergencia de los países del tercer mundo que estamos viviendo ahora, el avance de los derechos de las mujeres y de los niños. Es decir, el mundo fue y sea una porquería en algunos aspectos y en otros aspectos no fue. Y ha dejado de ser una porquería en algunos aspectos. Así que siempre sigue siendo una pregunta interesante qué se considera bueno y qué se considera malo. Bueno, como les decía, hoy estamos y vamos a tratar varios temas del mundo, de lo que está pasando y lo que ha pasado en la última semana para analizar un poco en este fin de año a dónde estamos parados. Y hoy hay un tema que me parece que es fundamental para los argentinos y en gran medida también para los latinoamericanos, que es el Congreso de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Cada 4 años se realiza un congreso para renovar autoridades y hoy se está realizando ese congreso y Rubén Cortina, mi amigo, mi socio, mi colega de toda la vida, está precisamente en el Congreso de la CGT, así que en unos minutitos nos vamos a comunicar con él para que nos cuente directamente desde adentro qué es lo que está pasando ahí en el Congreso. El Congreso se está haciendo en un estadio característico de los recitales de música, obras sanitarias, y como les decía, es un congreso importante porque de por sí siempre es importante un congreso de la central sindical más importante de un país, pero en este momento, días después de que Milei, el presidente Milei, el ultraderechista presidente de Argentina, en este momento renovara su legitimidad con una elección sorprendente para muchos, entre otros para mí, ganando estas elecciones en gran parte del país, bueno, es un Milei fortalecido que obviamente va a insistir con reformas muy radicales del mundo del trabajo, quizás excesivamente radicales, quizás excesivamente esclavistas, dicen algunos, con imponer jornadas de trabajo de 12 horas, con no tener más vacaciones o tener las vacaciones de vez en cuando pueda la empresa, y con, también dicen algunos, una ofensiva sobre los sindicatos para debilitarlos. Así que en un ratito, en 5 o 6 minutos, vamos a ir a hablar con Rubén directamente desde Obras Sanitarias para que nos cuente lo que está pasando. Así que suspendemos un minutito esta primer
cuestión que queríamos hablar y que queremos tratar en este programa, que es el Congreso de la CGT y sus nuevas autoridades, a ver qué es lo que está pasando ahí. Y me parece que uno de los hechos más importantes de la última semana es el encuentro entre Trump y Xi Jinping. Se dice encuentro del G2, es la cumbre del mundo, los dos países más poderosos del mundo, los dos países que están compitiendo a ver quién es la potencia más importante del mundo. Estados Unidos tratando de mantener su hegemonía, esa hegemonía total que tuvo hace 2-3 años y que hoy ya no es una hegemonía total. Algunos dicen que ya ni siquiera es una hegemonía y que hoy ya no vivimos un mundo con hegemonías, sino que vivimos un mundo con múltiples poderes. De hecho, cuando uno mira, ya Estados Unidos no tiene el poder que tenía hace 20 años. China, algunos dicen que China va a ser la nueva hegemonía mundial. Yo lo dudo, porque una hegemonía requiere algo más que tener una economía fuerte. Una hegemonía también necesita de condiciones políticas y condiciones geopolíticas de poder que Occidente tuvo, porque Occidente descubrió América cuando se transformó en una hegemonía. Es decir, descubrió siempre, nosotros usamos la palabra descubrir porque en español se usa el descubrimiento de América, pero entre comillas, porque América estaba ya descubierta. Cuando Occidente descubre América, el mundo oriental, Europa, África y Asia, no sabían de la existencia de América. Y cuando Europa llega a América, se la queda completa. Entonces, la hegemonía occidental no es una pura hegemonía porque España o Inglaterra o Holanda o Estados Unidos eran la primera potencia del mundo. No, eran los dueños del mundo, literalmente. Tenían tanto territorio a su disposición y tantas materias primas a su disposición en forma de colonias que se transformaron en una hegemonía, pero porque se quedaron con una tercera parte del mundo y con esa tercera parte conquistaron el resto. China no descubrió un continente que no se conocía. China, en todo caso, está teniendo una participación en el mercado mundial de acuerdo a su condición de ser el país más poblado del mundo, o junto con India, el país más poblado del mundo. Eso no te transforma en hegemonía. Pero sí, lo que está pasando en el mundo es que hay diversos poderes, y que esos poderes hoy compiten, y son poderes comerciales, en primer lugar, empresas chinas, empresas rusas, empresas árabes, empresas norteamericanas, empresas latinas, incluso las famosas multilatinas. Hoy hay un poder mucho más distribuido a nivel mundial, tanto por lo militar, como por lo comercial, por lo geopolítico, como la distribución de la riqueza. Hoy, a pesar de que tenemos unos multimillonarios increíblemente ricos, tan ricos que una persona puede ser más rica que la mayoría de los países del mundo, a pesar de eso, la riqueza hoy ha dejado de estar concentrada en Europa y en Estados Unidos y empieza a desconcentrarse, y hoy hay otros países que reciben esa riqueza que antes estaba solamente en Estados Unidos y en Europa. China, India, Corea, Taiwán, Vietnam, Singapur, Indonesia, Bangladesh. Hoy hay muchos países que ya no son pobres, o por lo menos paupérrimos, y que reciben una gran cantidad de recursos que hace 20 o 30 años no recibían. Y eso está generando nuevos poderes mundiales. Y esos nuevos poderes mundiales debilitan o reducen el poder hegemónico que tenía Estados Unidos hace 2 décadas, en los 90. Entonces, hoy lo que tenemos es un poco eso, un mundo multipolar. De eso se habla hoy, de mundo multipolar. Y, por supuesto, eso genera competencia, y en esa competencia se acaban de reunir nada más y nada menos en Corea del Sur, se acaban de reunir Xi Jinping y Trump. Ahí me está diciendo Daniel que lo tenemos a Rubén directamente desde el Congreso de la CGT en el Estadio Obras. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Hola Rubén, ¿Me ¿cómo escuchás? te va? Sí, qué lujo tener Bueno, a geopolítica bueno, y trabajo adentro del Congreso de la CGT.
Ahí estamos contentos, se ha logrado nuevamente, se ha mantenido la unidad, la CGT sale fortalecida para los próximos desafíos, se acaba de anunciar la presentación de la lista celeste y blanca, ¿Lista encabezada única? por los... ¿Hola? ¿Lista única? Lista única, Ah, perfecto. encabezada por Cristian Jerónimo, secretario general de Trabajadores del Vidrio, un compañero de camioneros Ajá. y Solá del Seguro, Ah. y del secretario adjunto Andrés Rodríguez. Ah. Así que luego de muchas discusiones, esto se acaba de cerrar hace 10 minutos, Ajá. pero bueno, me parece que los compañeros se han puesto de Geopolítica y acuerdo. trabajo está dando una primicia mundial. Primicia, total. Epa. Hubo una votación, sí, bueno, también es lógico, hubo una votación al principio del Congreso sobre si, promediando el Congreso, sobre si iba a haber o un secretario general Único. o se iba a reiterar el triunvirato. Sí. Bueno, por abrumadorísima mayoría ganó la posición de el triunvirato. Sí, Así que bueno, luego hubo un cuarto intermedio hasta hace 10 minutos y ahora se va a proceder a votar, porque hay que votar hay que votar en cuarto oscuro. Ajá. Y creo que fue positivo, creo que fue importante. Me Delegados, parece Rubén. Héctor Daer, que es el secretario, uno de los secretarios generales salientes, queda en la conducción Ah. como secretario del Interior. Ah. Y va a estar virtualmente dedicado a recorrer el país para armar un gran movimiento político sindical a nivel nacional. Cuando Eso también Daer, es una primicia. cuando Daer estuvo con nosotros, Rubén, Sí. él mencionó, sugirió una vocación en ese sentido, ¿te acordás? Sí. Sí, yo creo que va a estar centralmente dedicado a eso. En relaciones institucionales, que también es otra cosa importante porque implica la relación con el Parlamento, va a estar nuestro conocido amigo Daniel Lovera, en representación de la Federación de Empleados de Comercio. Ajá. Y bueno, y después cuando tengamos la lista completa te la pasamos. Ahí tenemos Pero la bueno, foto en vivo, tenemos tu foto en vivo ahí en el Congreso y otra foto del Congreso sí, en cámaras. sí. Bueno, creo que ha sido muy importante. Recién acaba de hablar Smith cuando se trató el tema de la situación social. Smith Me parece que de Smith Marítimos. de la Gran Balizamiento, sí. Sí. Ex Sí, miembro del Triunvirato sí. también. Sí, es miembro del Triunvirato. Sí, me parece que el discurso de él fue muy buen discurso, un discurso de confrontación ideológica con la orientación, obviamente, del gobierno. Y me parece que, bueno, la nueva conducción tendrá a su cargo llevar adelante estos difíciles momentos, en donde habrá que combinar la lucha con la inteligencia, no queda otra. Sí, Esta es la realidad, ¿no? Acabamos de salir de un proceso electoral, se están intentando pisotear los derechos de los trabajadores, ahí hay una aparente contradicción que habrá que resolver, ¿no? Sí, sí. Rubén, cantidad de delegados, ¿cómo anduvo eso? Bueno, el Congreso es un Congreso altamente representativo, hay 1.850 delegados inscriptos, Ajá. sobre 2.100 posibles, así que me parece que hay casi un 75-80% de representatividad. Casi el 90, 88. Sí, casi 90. Gran disciplina, mucha organización. Te digo, al lado del último congreso, el anteúltimo congreso que fue acá también, Sí. muchísimo más organizado, Ajá. muchísimo más disciplinado. En fin, creo que fue muy positivo, muy positivo. Lamentablemente, solamente yo creo que, por lo menos de lo que pensamos nosotros, un punto en contra es que no se pudo o no pudieron las compañeras empujar lo suficiente para tener una compañera en el triunvirato. Sí, un nuevo triunvirato de varones. Del triunvirato de varones, con lo cual ahí queda todavía una deuda pendiente que quiero suponer que la iremos
superando todos, hombres fundamentalmente, desde el punto de vista cultural. Sí. Esto es un tema también que tiene que ver con la cultura, con la cultura política, con una serie de cosas, pero... La CGT pero bueno, ha avanzado un poco poniendo estas secretarías de bigénero, ¿no? Un hombre y una mujer en cada secretaría. Ya avanzó, en realidad el estatuto marca un 50% de cupo femenino, de manera tal de que, salvo en el triunvirato, en el resto de las secretarías, las mujeres están en un pie de igualdad con los hombres, ¿no? Pero queda esa deuda. Así que queda esa deuda. Sí. Bueno, excelente, Rubén. Bueno, muchas gracias. Le mando un gran abrazo. Me voy a votar. Tengo que votar. Anda a votar. Así que muy bien. Nos con un viendo. congresal en el Congreso. Muy bien. Chao, Rubén. Bueno, un abrazo. Chao, gracias. Bueno, entonces me parece que esto es importante. Si se ratifica, acá había un debate interno en la CGT de si convenía tener un solo o una sola secretaria general a la cabeza de la CGT, o si convenía tener un triunvirato. La razón del triunvirato es que la CGT tiene distintas corrientes internas y que previo a esta estructura de tener un triunvirato, la CGT se había dividido, incluso llegó a dividirse en 3 CGTs distintas. Cada una de esas listas tenía su propia CGT. Y se encontró esta forma de triunvirato con el fin de mantener la unidad de la CGT. Entonces, bueno, hay un debate interno. Algunos sindicatos proponen o tenían la idea de volver a una Secretaría General única, pero con el grande riesgo de que se rompiera nuevamente la CGT. Y otros sindicatos proponían jerarquizar la unidad, pero tener una conducción colegiada. Y bueno, finalmente, por lo que nos ha dicho Rubén, hoy hubo una votación y el Congreso se expresó mayoritariamente por mantener el triunvirato, es decir, le dio más importancia a la unidad que a la conducción unificada. Bueno, así son los procesos y así es la democracia sindical. Lo que resuelve la mayoría como decía Perón, dice, primero se debate y después se vota. Y una vez que se vota y la mayoría resuelve, se obedece, se acepta lo que dice la mayoría, porque esa es la disciplina. Así que bueno, esto es una clase práctica de democracia sindical y de sindicalismo peronista de algún modo, pero bueno, así es el sindicalismo democrático. Entonces, bueno, estamos teniendo nuevas autoridades en la CGT. Lo que dijo recién Rubén es que es lista única, por lo tanto es obvio que va a resultar elegido este nuevo triunvirato, es obvio, lista única, es decir, lista unidad, pero todavía no se votó. Así que se está votando en este momento, probablemente antes de que termine el programa ya va a haber en la Argentina una nueva CGT. Esta CGT, con esta conducción, con algunos miembros de la antigua conducción, aún ahí como Andrés Rodríguez o como Daer, van a seguir cerca de la conducción, porque uno de los problemas que se planteaba es que ahora esta nueva CGT va a enfrentar un desafío muy importante por las nuevas propuestas de reforma laboral y de reforma previsional que van a ver, que podría dejar sin efecto muchos derechos, si no todos los derechos de los trabajadores e incluso la estructura misma de los sindicatos. Y se pensaba que una CGT, una conducción nueva con poca experiencia, podría tener dificultades para enfrentar a un gobierno muy fortalecido por la última elección y sobre todo muy fortalecido porque Estados Unidos ha decidido apoyar a la Argentina, cueste lo que cueste, y aunque tengan que emitir y aunque tenga que endeudarse, Estados Unidos va a fortalecer a la Argentina. Entonces estamos hablando de un conflicto muy importante y de una lucha muy importante que va a enfrentar esta CGT. Así que bueno, este es uno de los elementos. El sindicalismo argentino no es cualquier sindicalismo a nivel mundial, es uno de los grandes sindicalismos, uno de los sindicalismos fuertes del mundo, quizás
podríamos decir, junto a Bélgica, junto a Suecia, a Suecia y junto a Alemania, quizás los sindicalismos más fuertes del mundo. Y sin duda alguna el sindicalismo más fuerte del tercer mundo. Entonces, lo que sucede en la Argentina impacta directamente en el sindicalismo mundial y ni que hablar en el sindicalismo latinoamericano y también del tercer mundo. Así que bueno, dicho esto, pasamos al tema 2, imagen 3. Daniel, ahí está. Que acaba de estábamos hablando de eso cuando nos comunicamos con Rubén desde el Congreso de la CGT. Bueno, acaba de producirse un encuentro histórico entre Estados Unidos y China, entre Trump y Xi Jinping, en Corea del Sur, al lado de China. Muy importante este encuentro, primero porque estamos hablando de los dos líderes más poderosos del mundo, los dos países más poderosos del mundo. Esto ya de por sí no es un tema nada menor. Trump se había reunido hace poquito con Putin en Estados Unidos, no sé si recuerdan y si no tenganlo presente, se habían reunido en Alaska. Alaska es parte de Estados Unidos y es limítrofe con Rusia. Entonces Trump se había reunido con Putin, si bien Putin no tiene el mismo poder que tienen Estados Unidos y China, bueno, pero Rusia sin duda alguna es la tercera potencia del mundo, sobre todo por su poderío militar, su poderío atómico. Y también porque es el segundo país más grande del mundo, o el primer país más grande del mundo. Pero bueno, ahora se completa esa reunión de altísimos líderes mundiales con este encuentro entre Xi Jinping, presidente de China, y Trump, presidente de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿O qué pasó acá? ¿O qué significa este encuentro? Acuérdense que cuando Trump llega al gobierno de los Estados Unidos, plantea una guerra abierta con China, dejar de pelearse con Rusia, tratar de arreglar la guerra de Ucrania, pero abrir una guerra comercial abierta con China, y pone el tema de los aranceles, no solo para China. Hoy ya no se puede hablar más de globalización, porque hoy el mundo tiene aranceles, y ya todo el mundo ha puesto aranceles. Hemos vuelto a la época anterior al 45, donde todos los países tienen aranceles. Es un mundo cerrado, ¿no? Como dicen los liberales. Es un mundo donde los países se han cerrado, salvo la Argentina, que se ha abierto. Debe ser el único país que queda liberalizado en el mundo, abierto a las importaciones, principalmente chinas, paradójicamente. China ha duplicado el último año sus importaciones a la Argentina, lo que nos vende, y los dólares que salen de la Argentina y van para China. Entonces, este encuentro se produce en el momento de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo vino esta guerra? Estados Unidos le impuso a China un arancel del 100%, le puso arancel sobre el fentanilo, le puso aranceles sobre distintos tipos de productos, sobre los chips. Por supuesto que eso dañó a China, porque Estados Unidos tiene el mercado más grande del mundo, el mercado de consumo más grande del mundo. Si yo te pongo aranceles a vos, que me vendés las cosas a mí, autos, productos para el hogar, herramientas, todo eso que uno compra en los sitios chinos, si yo te pongo aranceles, vos ya no podés vender en el mercado más grande del mundo, o podés vender mucho menos y tus ganancias bajan. Así que eso le produjo un daño importante a China, y China respondió con dos grandes medidas. Una, no le compró más soja a Estados Unidos. Estados Unidos es el productor más grande de soja del mundo, el segundo es Brasil, el tercero es Argentina. No le compró más soja, y eso le permitió a Brasil vender muchísima soja y mucho más cara todo este año. Argentina, como está peleada con China, no pudo aprovechar esa posibilidad de venderle soja a China, así que siguió igual. Bueno, en este acuerdo, China aceptó volverle a comprar soja a Estados Unidos e incluso reducir el precio. Una de las cosas de las que se quejaban los chinos es que los brasileros, pícaros, cuando vieron que eran prácticamente los únicos vendedores de soja en el mundo, subieron el precio, y subieron el precio mucho. La soja llegó casi, creo, a 630, 640 dólares
la semana pasada o estos meses pasados, eso es altísimo, los precios más altos de la historia. Y ahora Estados Unidos aceptó, China aceptó por un lado volver a comprarle soja a Estados Unidos y Estados Unidos aceptó venderla con un 10% de descuento. Primer gran acuerdo entre los chinos y los norteamericanos. El segundo gran acuerdo que tuvieron es las tierras raras. ¿Qué había hecho Estados Unidos? ¿Qué había hecho China? Como Estados Unidos le puso aranceles y prohibió comprar cosas en China, los chinos hicieron una cosa muy simple. Perfecto, entonces no exportamos más a Estados Unidos tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Son minerales raros, en realidad, que están en la tierra y están disueltos, que se usan para la tecnología y para las armas. China tiene el 90% de estos minerales raros que se usan en tecnología, en electrónica y en armas. El 90%. Si China interrumpiera la venta de todas las tierras raras a Estados Unidos mañana no puede mover ni un avión, ni un misil. Se queda sin armas. No solo se queda sin armas, sino se queda con toda la industria tecnológica parada, porque nada se puede producir sin esas tierras raras que tiene China. Eso produjo un desastre. Estas dos medidas de China produjeron un desastre enorme en Estados Unidos. La de no comprar soja hizo quebrar al campo en China. Los agricultores en Estados Unidos, hizo quebrar el campo de Estados Unidos. Los agricultores norteamericanos votaron masivamente por Trump. Y ahora están prácticamente quebrados porque hace un año que no venden soja a China. Así que eso produjo un colapso económico en el campo norteamericano. Y además, la posibilidad de las tierras raras produjo una sacudida, que eso fue la semana pasada, y es lo que generó esta reunión. La decisión de China de no vender más tierras raras a Estados Unidos prácticamente produjo un colapso de la economía norteamericana, una caída de la bolsa tremenda, y obligó a Estados Unidos a pedir una reunión de altísima cumbre con China, y esta es la reunión que acaba de suceder. Y llegaron, como se esperaba, a un acuerdo. Este es un mundo donde muchos gritan y hablan y gesticulan, pero después negocian y saben reconocer por lo menos el poder que tiene el otro. Así que China aceptó nuevamente venderle tierras raras a Estados Unidos y ahí se normalizó. El tercer reclamo, el tercer punto que querían debatir era que China no le comprara más petróleo a Rusia. Eso no fue aceptado por China. China mantiene una relación muy estrecha con Rusia, relación que el propio Estados Unidos fortaleció, porque Estados Unidos, al involucrarse en la guerra de Ucrania y al mandar armas para atacar a Rusia y al cortar todo el suministro de petróleo y de gas ruso a Europa, tiró a los brazos de China a Rusia, hizo que Rusia no tuviera otra alternativa que ir a hacer una alianza dura con China. Grave error estratégico de Estados Unidos que Trump quisiera aparentemente romper, porque Trump intentó restablecer las relaciones con Rusia, pero obviamente China no va a romper esa alianza, una alianza estratégica. Si hay 3 países poderosos en el mundo, vos estás obligado a aliarte con alguno de los otros 2. El que logre aliarse con uno de los otros 2 va a ganar ese conflicto. Eso ya pasó en la Guerra Fría. Había 3 países poderosos, los mismos de ahora, China, Estados Unidos y Rusia. ¿Y qué hizo Nixon? Hizo un acuerdo con China, perjudicó a Taiwán porque desconoció a Taiwán, arregló con China y ganó la Guerra Fría. Bueno, eso está pasando en este momento, pero al revés. Hoy, quien no quiere estar aliado con China ni con Rusia es Estados Unidos, y por lo tanto los que se aliaron entre sí son Rusia y China. Es sumamente perjudicial estratégicamente a mediano plazo para los Estados Unidos. Finalmente, el único tema que no trataron, y no es un tema nada menor, es el tema de los chips. Los chips se fabrican en Taiwán.
los chips se fabrican en Taiwán. Y Taiwán es parte de China, pero está gobernada por un partido o por un gobierno que es disidente del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, ahí hay una gran disputa. El gobierno de China continental, el gobierno comunista, siempre amenaza o siempre tiene la posibilidad de invadir Taiwán. Taiwán es relativamente chico. Y Estados Unidos y Occidente trata de que no lo invadan. Entonces ahí hay una gran disputa porque los chips se hacen en Taiwán, en esta China no comunista. Pero, por otro lado, esos chips se hacen con arena, porque se hacen con silicio, y el silicio está en la arena. ¿De dónde saca Taiwán la arena para hacer sus chips? De China. El 90% de los chips de Taiwán son de China comunista. Entonces Estados Unidos tampoco confía en Taiwán. ¿Por qué? Y porque si China decidiera cortar el suministro de arena a Taiwán, Taiwán no podría producir un solo chip más. Así que, por un lado, Estados Unidos dice que China no tiene que invadir Taiwán, pero por el otro lado, Estados Unidos no quiere que esos chips se produzcan en Taiwán y quiere hacer que esos chips se produzcan en Estados Unidos. Así que, bueno, todo este debate está ahí, ni siquiera se trató en la reunión. Se dice que las autoridades chinas especulan que tienen que ganar por lo menos 2 años y que dentro de 2 años ya esos chips que hoy se hacen en Taiwán van a estar haciéndose en China comunista. Y Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos está reorganizando toda la cadena de suministro de chips para que no se hagan más en Taiwán y se hagan en Estados Unidos. Así que los dos están corriendo una carrera en la que el gran perjudicado va a ser Taiwán, o por lo menos así es como lo muestran los medios de comunicación. Veremos efectivamente qué es lo que pasa, pero no estamos hablando de un tema nada menor. Hoy todo es con chips. Esta transmisión que estamos haciendo acá está hecha con chips de Taiwán. Los celulares que vos usás están hechos con chips de Taiwán. Los misiles que cruzan el aire de Ucrania y de Rusia están hechos con chips de Taiwán. Las bombas atómicas están hechas con chips de Taiwán. Todo está hecho con chips de Taiwán. Así que ese es un tema absolutamente central y absolutamente estratégico en esta guerra comercial que está siempre muy cerca de una guerra fría entre China y Estados Unidos. Así que, bueno, estamos viendo cómo viene el panorama. Otro de los temas graves, que en realidad ya viene de algunos años atrás, pero que se ha agudizado muchísimo el último mes, es Francia. Francia, no nos olvidemos, es el país, junto con Alemania, que sostiene a Europa. Y Europa es la segunda, es la cuarta potencia del mundo, toda junta, ¿no es cierto? Junto con Rusia, con China y con Estados Unidos. Y el corazón es Francia y Alemania. Alemania está en serios problemas porque Alemania era la industria de Europa, los productos electrónicos, los automóviles alemanes, la tecnología alemana es de punta, pero está sostenida en energía. Y esa energía venía del petróleo y del gas barato que le vendía Rusia. Pero a partir de la guerra de Ucrania, Alemania decidió no comprar más ese petróleo y ese gas barato y ahora empezó a comprar petróleo y gas caro de Estados Unidos. Y eso ya no hace que la industria alemana sea no competitiva a nivel mundial. Así que ha caído, estuvo en recesión, hace un año que está en recesión Alemania y ahora Francia se suma a esa recesión y a esos problemas. Hubo el primer ministro el mes pasado, el primer ministro tuvo que renunciar por el desastre que es la economía francesa. Subió un nuevo primer ministro, duró un solo mes en el gobierno, Tienen serios problemas. El 60% de toda la economía francesa es estatal. Acuérdense que en Argentina, cuando era del 33% en la época de Macri y en la época de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, el sector estatal era el 33% de Argentina. Hoy es mucho menos. Hoy debemos estar en niveles africanos, más o menos. En África es el lugar donde el Estado tiene menor importancia en la economía. Hoy nosotros debemos estar en niveles africanos.
pero Francia en el 60%. Es decir, Francia hoy tiene el doble de sector estatal de lo que tenía Argentina en el momento que tuvo mayor poder el Estado, que tuvo mayor presencia del Estado. Tiene un déficit de casi el 6% del PBI, 6% del PBI, 6%. Enorme el déficit que tiene, casi el doble de lo que tuvo el kirchnerismo. Tiene una deuda pública del 115%, es decir, que con toda la producción de un año no alcanzan a pagar su deuda. Cuando lo sano es 60%, 40%. La Argentina, cuando terminó Cristina Kirchner su gobierno, tenía el 38% de deuda. Ahora tenemos 50%. Francia tiene el doble de deuda comparada con su producción, así que tiene muy serios problemas económicos. Este año va a estar en recesión, este año y el año que viene va a estar prácticamente en recesión o un crecimiento muy, muy, muy pequeño, y tiene serios problemas sociales para mantener las pensiones, sobre todo las jubilaciones. Así que Francia está en problemas y eso pone en problemas a Europa. Y si Europa está en problemas, Occidente está en problemas, porque Europa y Estados Unidos son el corazón de Occidente. Así que bueno, segundo, esto va diseñando este mundo complicado de si fue y será una porquería o no será. Desde otro punto de vista, en Holanda, en los Países Bajos, como se dice ahora, Netherlands quiere decir Países Bajos, en Holanda, que es la imagen 5, me parece, Daniel, pasó una cosa más que interesante. El año pasado había ganado un ultraderechista, parecido a los ultraderechistas, parecido a Milei, ultralibertario. De hecho, el partido de este ultraderechista, que se llamaba, o se sigue llamando, pero ya no es más primer ministro, Geert Wilders, es el Partido por la Libertad, muy parecido a la Argentina. Este ultraderechista fue tal el desastre que hizo en el gobierno que un año después hay nuevas elecciones y perdió las elecciones. Es decir, cayó la ultraderecha, no se pudo mantener ni un solo año la derecha en el poder por el desastre que son sus gobiernos y sus políticas de odio, y ganó ese que ustedes están viendo ahí en escena con remera rosa, que es un candidato de centro, pero que tiene dos características tienen para nosotros los argentinos. Por un lado es gay, que esto es un balde de agua fría para la derecha de esta ultraderecha mundial, que es anti-gay y en general antiderechos. Y por el otro lado, esa persona que lo está hablando es un argentino. Es decir, que si esta persona logra formar gobierno, todavía hoy no ha formado gobierno, ellos tienen que hacer alianzas en el Congreso y conseguir una mayoría suficiente para que lo nombren primer ministro, es probable que lo sea, pero todavía no sucedió. Esa persona que está abrazando a este político que se llama Rob Jetten es argentino. Es decir, que si fuera elegido primer ministro, la reina sería argentina y el primer caballero sería argentino también. Bueno, una novedad, pero por el otro lado también muestra esta fragilidad que están teniendo las derechas a nivel mundial, que por un lado ganan, pero por el otro lado pierden rápidamente. Ya había pasado en la Argentina, si bien Macri no era, comparado con Milei, Macri no es de ultraderecha, pero comparado con lo que era la Unión Cívica Radical, por ejemplo, Macri, el macrismo, el PRO, era un gobierno, un partido mucho más de derecha que los radicales, y no pudo renovar. Ahora habrá que ver si Milei puede renovar. Tampoco pudo renovar Bolsonaro, tampoco pudo renovar el partido de derecha en Chile. Es decir, las derechas están demostrando que logran ganar elecciones, pero no logran mantenerse en el gobierno porque logran ganar elecciones con promesas, ¿no es cierto? Porque el mundo en una gran medida es una porquería y la gente siente que es una porquería, o mucha gente siente que es una porquería, y llegan estos partidos de derecha prometiendo el oro y el moro y prometiendo que vos te vas a salvar, que acá lo que perjudica todo es que hay Estado y el Estado no es bueno y tenemos que estar todos solos y cada uno competir por lo que merece y todo eso. Las promesas
encandilan a una gran cantidad de personas que votan para que no haya más Estado y para que no haya más obra pública y para que no haya más educación y no haya más salud y que cada uno se lo arregle como puede, pero cuando empiezan a implementarse esas políticas lo que se ve es que estas organizaciones sociales tan complejas que tiene el mundo de hoy, la humanidad es muy compleja. Entonces, suspender la presencia del Estado, suspender los sistemas de seguridad, los sistemas de solidaridad en organizaciones que juntan a millones, si no miles de millones de personas, es como si en una ciudad como Buenos Aires el día de mañana se decide no poner más semáforos, no se regule más, que el tránsito sea desregulado. Imagínense lo que es una gran ciudad no tener regulación de tránsito. Bueno, esto es lo que están prometiendo las derechas, desregular la economía, desregular el trabajo, desregular todo, y eso produce caos, literalmente. Por supuesto que en el caos 10 vivos ganan, pero 100 millones de personas normales y de trabajo pierden. Esto es lo que se está viendo y por eso pienso yo, en los Países Bajos, en Holanda, este ultraderechista no pudo mantenerse en el poder ni un año y se tuvo que ir. Otro interesante también, y que nos hace pensar mucho en estas nuevas ultraderechas que están apareciendo en el mundo con todos sus discursos de odio y con el discurso antinegro y anti-gay y anti-judío y anti-árabe y todo, anti, odiémonos, es lo que pasó en Nueva York. Fíjate, Daniel, ahí creo que es la 6, la imagen 6. En Nueva York ganó ese señor que ustedes ven ahí, Zoran es el nombre, y el apellido es Mamdani. Bueno, ganó la intendencia de Nueva York cuando hace un año la había ganado Trump, la había ganado el Partido Republicano. Ahora volvió a ganar Nueva York el Partido Demócrata, pero con una característica. Este muchacho es una persona joven, Zoran Mamdani, es socialista y musulmán. Socialista y musulmán. Otra vez estamos viendo la fragilidad de estas ultraderechas, que generan inmediatamente respuestas en sentido totalmente contrario. Esta es una persona que es todo lo contrario de lo que odia Trump. Todo lo contrario, o mejor dicho, todo lo que odia Trump. Por supuesto, Trump salió a criticarlo y a decir, pero el pueblo, y ganó por mayoría absoluta, Nueva York. Así que ahora Estados Unidos está gobernado por un presidente de ultraderecha, pero está gobernado, su principal ciudad está gobernada por un intendente socialista y musulmán. Fíjense qué mundo complicado. No digamos que sea un mundo de porquería, es un mundo divertido de algún modo, por lo menos divertido para los que lean esta época del mundo de dentro de 20 a 30 años. Quienes tenemos que padecer este mundo no nos parece tan divertido. El sexto tema que está mostrando este mundo complejo en esta semana es la carrera nuclear. Fíjate, Daniel, que es imagen 7. Es una imagen lo que estamos viviendo es una escalada nuclear sumamente preocupante, tan preocupante que hace por lo menos 30 o 40 años que no se toman las medidas que se están tomando ahora. Cuando la Guerra Fría entró en una entente, las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia sobre todo, redujeron muchísimo sus arsenales nucleares. Muchísimo, cuando estoy diciendo muchísimo, estoy inventando un número, pero me acuerdo del gráfico. Estamos diciendo que si allá por los años 80 o 70 había 100.000 bombas, al final de la Guerra Fría habría unos 10.000, es decir, prácticamente eliminaron el 90% de los arsenales nucleares. Bueno, estamos viviendo lo contrario. Vuelven a subir los arsenales nucleares. Esto comenzó hace relativamente poco, cuando Rusia cambió su doctrina militar, diciendo que si era atacado, si era invadida, podían usar armas nucleares para evitar que invadan
a Rusia, que Ucrania, Estados Unidos y Europa invadan Rusia. Después, Estados Unidos, ahora la semana pasada, anunció que iba a mandar misiles Tomahawk a Ucrania. Los misiles Tomahawk pueden llevar armas nucleares, por lo tanto, lo que está diciendo Estados Unidos es que te vamos a mandar misiles y vos nunca vas a saber cuando sale un Tomahawk si está yendo para tu país 1, 2 o 3 bombas atómicas. Por lo tanto, Rusia tuvo que responder, y Rusia respondió mostrando un misil indetectable por Estados Unidos que puede llevar bombas atómicas y que podría llegar a Estados Unidos sin que Estados Unidos lo detecte. Y ahora, cuando inmediatamente como respuesta, Estados Unidos anunció que va a iniciar de nuevo las pruebas nucleares, las pruebas de bombas nucleares. Esto no sucede desde hace 30 o 40 años o 50 años. Es decir, grave, muy grave. La guerra nuclear, todo el mundo piensa que es imposible. De hecho, no tiene ningún sentido una guerra nuclear, porque una guerra nuclear lleva a la derrota de incluso quien gana la guerra nuclear. Entendamos esto, ¿no? La lógica de la guerra nuclear es que quien gana pierde. Todo lo contrario de win-win. Esto es lose-lose, perder-perder. Todo lo contrario de ganar-ganar. Por lo tanto, la guerra atómica es lógicamente, desde el punto de vista lógico, una imposibilidad. Pero el problema es que la lógica acá no es suficiente, porque ya hemos visto errores. Uno de los máximos reconocimientos que hay a nivel mundial es ese militar ruso soviético que vio que estaba viniendo una bomba atómica y desconfió de los aparatos, y resultaba que no era una bomba atómica, sino que un error de transmisión de los aparatos, y resolvió no tirar la bomba atómica. Si hubiera seguido el manual de procedimiento, hubiera tirado la bomba atómica. Por error hubiera sido, pero una vez que tirás la bomba atómica, tirás la bomba atómica. Así que los errores pueden llevarte a una bomba atómica, los locos pueden llevarte a una bomba atómica, y jugar este juego, como decía Serrat, este juego de locos, los locos por conocer, prefiero a los locos conocidos, ¿no? Prefiero al sabio por conocer que a los locos conocidos. Estos son los locos conocidos, y los locos conocidos pueden terminar con el mundo, mañana, pasado. Así que no es un tema menor lo que están haciendo, esta lucha de poderes loca para mantener una hegemonía, y en lugar de ponerse de acuerdo y sentarse a negociar cuotas de poder, no, todo el mundo quiere todo. Bueno, hay que decirlo porque es muy importante que los jóvenes también tomen conciencia. El juego a las ultras, ojo, que también lleva a la destrucción, ¿eh? Cuando vos jugás a la ultra, a que todo vale, lleva a la destrucción. Así que ojo con estos jueguitos de apostar y apostar y apostar y duplicar las apuestas. El séptimo tema que queríamos tratar también es un informe que apareció la semana pasada. Daniel, es la imagen número 8, que es un informe interesantísimo del MIT. El MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la M de Massachusetts. Es el centro tecnológico más importante del mundo, es el instituto tecnológico más importante del mundo, que anunció este anuncio que ustedes ven ahí. El 95% de los proyectos pilotos de la inteligencia artificial generativa en las empresas están fracasando. Estamos hablando de la inversión más grande de la historia. Y está fracasando. Es decir, las empresas y los inversores en inteligencia artificial están perdiendo el 95% de lo que pusieron, y solo un 5% de inversiones está teniendo éxito. Esto produjo un impacto a nivel mundial fenomenal, porque todo el mundo empieza a preguntarse si esto no es una burbuja, si qué es lo que nos vendieron, qué es lo que dijeron, cómo se aplica esto. Por supuesto que la tecnología está, la tecnología es real. El tema es si esa tecnología realmente impacta en la producción, cómo debiera impactar, porque tener una tecnología que no es aplicable o que no sabemos cómo aplicarla en la producción no tiene mucho sentido. Tiene sentido a futuro, pero no tiene sentido a corto plazo. Y además tengamos en cuenta que los inversores, sobre todo los inversores en Occidente,
hacen inversiones de corto plazo. El capitalista pone hoy y quiere obtener ganancias a cortísimo plazo, porque en la bolsa uno obtiene ganancias a veces en minutos. Entonces, que a vos te digan que toda la plata que pusiste en realidad no te la van a devolver, genera serios problemas, muy serios problemas. Así que, bueno, la tecnología más importante que se está mostrando en los últimos años, que es la inteligencia artificial generativa. No confundir con la inteligencia artificial que había antes. Antes, nosotros tenemos inteligencia artificial de hace muchísimos años, 30, 40, 50 años. Lo que apareció ahora, que también se le llama inteligencia artificial, es la generativa. Es decir, esto de que vos le hablas a un programa y el programa te da un texto completo como si fuera una persona y además te lo da en lenguaje humano. Eso es o le pedís que haga una foto que nunca existió y te la genera. Entonces, para ir terminando, porque ya terminamos en 2-3 minutos. Estamos viviendo en un mundo que se sigue moviendo para un lado y para el otro. Nada está claro en este mundo. Vivimos un proceso de desglobalización. Claro, ahí tenía un gráfico, que por eso lo mostramos la semana que viene, de cómo se han separado las economías del mundo. Europa, Estados Unidos y China se han separado, cuando antes estaban todas juntitas. La Argentina también está viviendo un proceso. Argentina es importante hoy mundialmente, porque Estados Unidos apuesta todo a la Argentina y en gran medida su poder mundial se sostiene en mantener el poder en América Latina, y el poder en América Latina hoy está apoyado en Argentina. Y mencionemos una cosa, el año que viene hay elecciones en Brasil, a fin de año. Y por lo tanto, Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que los BRICS dejen de estar en Brasil y Brasil vuelva a la derecha o al bolsonarismo. Así que no es un tema menor, estamos terminando el 2024, el 2025, bueno, el 2026 va a haber elecciones en Brasil. Así que nosotros nos vemos en el próximo programa, o anda a alguno de los videos y ve alguno de los otros videos donde tratamos temas de geopolítica y trabajo. Chau.